¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos acompañan en esta peregrinación de María, la hija predilecta del Padre. Una peregrinación, así es, una peregrinación al Inmaculado Corazón de María que nos lleva al Sagrado Corazón de Jesús, el más especial de los refugios, el más especial de los lugares, de los templos para acercarnos al Padre, el corazón de Jesús. Corazón de María que va de la mano del corazón de Jesús. Un saludo para todos y bienvenidos de nuevo. Orlando, un saludo. Igualmente, me gustó mucho el símil de peregrinación, porque exactamente la existencia humana, el paréntesis en la eternidad, el paréntesis que es nuestra vida humana, es un peregrinar. Y un peregrinar con un puerto seguro y con las garantías absolutamente confiables de una peregrinación. Una peregrinación entre dos gritos o dos gemidos. El francés mío es pésimo, así que prefiero decirlo en español. Un grito es la vida, un grito es la muerte. La vida se desenvuelve entre dos gritos. El grito del bebé, de la criaturita que está llegando a la vida, y el grito antes de la muerte, en el momento de la agonía. Claro. Pero es una peregrinación. Es una peregrinación. Y puerto seguro, María. Claro, indudable. Ancla, áncora, Nuestra Señora que es un ancla. Áncora de salvación. Áncora de salvación, ahí está, nos mantiene firmes en medio de las tempestades. Y qué bueno contemplar a Nuestra Señora, Orlando, en medio del contexto de un acontecimiento grandioso, con horizontes grandiosos, con protagonistas grandiosos, como es la Anunciación. Hombre, vea, Camilo, hace un tiempo hicimos un programa sobre la Anunciación y nos atrevimos a emitir conceptos en un programa similar a este, conceptos que teológicamente, aunque no somos teólogos, personalmente no lo soy, no he encontrado oposición teológica. ¿Cuál es? Decíamos en el programa aludido que íbamos a hablar no de uno de los acontecimientos más grandes de la historia, Sino del más grande. Sino el más grande. El más grande es así. Y respaldamos esto diciendo, a ver, el acontecimiento de un Dios infinito, eterno, que decide hacerse uno de nosotros, humanizarse, y que lo hace pensando en ser concebido en un seno, en el seno de una mujer. Pues hombre, que un Dios tome esa determinación, de por sí es tan grande que sin esa determinación de humanizarse no habría redención, no habría resurrección. Vana en nuestra fe. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Para qué hablar de sacramentos? Todo pierde la sustancia. La misma Virgen María, pues si no hay anunciación, es que no. ¿En qué queda la Virgen María? Nada. Nada. Ahí sí que en una buena muchacha, digamos, y eso, ¿no? No, perdería todo el sentido. Es que pierde el sentido el ejercicio teológico. Y decíamos en ese programa otra cosa, Camilo, que precisamente está bien que la Iglesia, nuestra Iglesia, de manera, digamos, oficial, aunque ese no es el término preciso, pues sí, fue instituida y comenzó en Pentecostés, pero, a ver, miremos atrás,
la iglesia empezó la anunciación. Claro, es que nace, claro, es el cuerpo místico. Ahí nació. O sea, cuerpo, o sea, esa unión hipostática que le da posibilidad, oído, esa posibilidad, entiéndase bien en el contexto teológico. La concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Santísima Virgen le da la posibilidad a la iglesia de ser cuerpo místico, porque ahí es donde empieza a configurarse el cuerpo de nuestro Señor. Perfecto. Sin cuerpo físico no hay cuerpo místico. Claro. Ahora, ¿cuáles son los elementos de nuestra iglesia católica? Pues un Cristo vivo, actuante, un Espíritu Santo que santifica, que ilumina. Esta santidad fue en la Anunciación. Ujú. O sea que, ahora, esa primera iglesia humanamente ya constituida, un niño Dios, una madre purísima y un papá Varón justo y varón providentísimo. justo y prudente, es decir, justo en toda su dimensión. Esa no es la iglesia. Claro. ¿Es la iglesia? No, está muy bien. Claro, porque nosotros inclusive celebramos el día de Pentecostés como la fundación de la iglesia. En cuanto a institución y estructura. Sí. Sí, pero no se puede decir que entonces la Virgen María no hacía parte de la iglesia. O solamente hace parte de la iglesia en el momento de Pentecostés. Exacto. No, ya la Sagrada Familia es un templo, es una iglesia Es doméstica. una iglesia doméstica. Claro, y tiene todo el espíritu que podría tener inclusive el contexto de iglesia universal, está ahí en micro. Vea, tenía el fundador, que es Jesucristo. Sacerdote. Tenía la madre. Sacerdote. Tenía la madre de esa iglesia, que ¿Cuál? luego lo confirmó el Claro. Perdería, y caigo en cuenta ahora en función de lo que dices de sacerdote, claro, hay un sacerdote presente ahí en esa iglesia doméstica. Sin a quién servirle ese sacerdote, pierde el sentido también, porque el sentido del sacerdocio de manera especial es el servicio, ¿cierto? Representar in persona Christi a Jesucristo, y es el mismo Jesucristo que está siendo sacerdote, porque no es sacerdote pues por participación, como es Orlando o es Camilo, sino que es un sacerdote en su esencia, sacerdocio por excelencia el de nuestro Señor Jesucristo. Y está el pueblo de Dios. Claro. La Virgen María y San José. Y San José. ¿Qué más necesita? ¿Qué mejor templo que la casita de Nazaret? Y podría uno también decir, no con, a ver, de pronto inapropiadamente no sabe uno. Pues a ver, eso es un pensamiento muy atravesado, pero es esto. La iglesia tiene un conductor que es el Papa, ¿no? Uh-huh. Pues esa iglesia doméstica, en pequeño, grande. Pequeño formato. Tenía un conductor, que era José. Claro. Es más que gran parte de la tradición, los primeros tiempos, señala a San José también como no solo descendiente de la casa de David, sino como sacerdote. Vea. Eso, digamos, está ahí puesto sobre la mesa. Bueno, el caso es que... Extraordinario. El caso es que tenemos una iglesia doméstica en toda su envergadura y con todo el detalle de la estructura jerárquica inclusive. Claro. De lo que es la iglesia. Y lo bonito de esto es saber, Camilo, que nuestra iglesia católica no es no es un convenio humano. Ah, sí, una convención. No, y esto no se inscribió en una notaría. Vamos a escribir una institución que se va a llamar Iglesia Católica. No. El notario, en este caso, si existiera, es el mismo Jesucristo, ¿cierto? Nuestra iglesia no es una fundación humana, es trabajada en humanos, sí, pero no es una fundación humana. No. Es humano-divina. No, que el fundador es Pedro, que el fundador es Pablo, no, el fundador. Más, por eso se considera Pentecostés como la fundación de la iglesia. Ni siquiera el Espíritu Santo, fundadora. El Espíritu Santo. La Virgen es traída como madre de esa fundación. Pues mira que se conserva inclusive la misma línea.
esposa del Espíritu Santo, o sea, y ella nos genera en la iglesia. Vea, Eso es doctrina mariológica. claro, Ella claro, nos genera en la iglesia, porque es nuestra madre. Eso no es claro. medio simbólico. No, Es que la Virgen es la mamá de todo. Momento, es que teológicamente la Virgen nos genera en la iglesia como hijos de Dios. O sea, esa gracia que nosotros recibimos para ser parte de la iglesia, la recibimos de manos de la Santísima Virgen porque ella nos genera como hijos de Dios. Eso es muy claro. importante y eso Y hay que tenerlo en cuenta. la Iglesia Católica en su devenir tiene momentos eh, determinantes ya históricamente en los que uno dice, hombre, claro, ¿cómo no se les había ocurrido? Por ejemplo, decimos un poco pues con hilaridad, ¿cómo no se les había ocurrido? Eh, que ya se ocupó, no sé si fue San Juan Pablo II o fue San Pablo VI o sería el Papa Francisco, se me pierde, a ver si nos ayudas, Camilo, haber puesto al siguiente día de Pentecostés a María Madre de la Iglesia, porque litúrgicamente no estaba puesto enseguida de Pentecostés. Sí. Sí, todo con una lógica también en la línea de la teología, pues no es simplemente cronológicamente, ¿no? No es el crono, es En el la línea del kairos. tiempo, eso sí, es Sí, en función de la esencia propia de la iglesia y del amor de Dios que se va configurando todo tan claro. naturalmente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la anunciación y eh, en el siglo VII se define oficialmente el día de la anunciación como el 25 de marzo. Ah, Pero ya los primeros cristianos, inclusive cuando hablaban de la anunciación, hablaban ese mismo día como el de la muerte de Cristo. ah, Porque en el imaginario de los antiguos, morir el mismo día del nacimiento era una señal de dignidad de su papel y de su vocación. mire usted. Entonces las dos cosas estaban afines, el día de la muerte con el día del nacimiento. Pero no solo eso, también pueblos paganos tenían en su imaginario que el día de la creación del mundo era un 25 de marzo. No en el calendario gregoriano, pues eso haciendo Claro, el paso en el 14 del mes de Nisan. Por eso lo simbólico para los judíos, el 14 del mes de Nisan, la Pascua. Esa Pascua la vivió Israel saliendo de Egipto, ¿cierto? Esa salida de Egipto del 14 del mes de Nisan coincide con el 25 de marzo, el día del nacimiento de Jesús en el primer siglo. pero ese dato es maravilloso, hombre. Entonces, ¿ves la coincidencia? Claro, Pues, y no solo en el contexto judío, sino lo que los pueblos paganos acreditaban, que ese día era muy especial, o sea, era en el fondo una solemnidad para la humanidad porque algo había pasado de grandioso. Y no era solo eso, era la providencia de Dios preparando ya los corazones para ese gran acontecimiento del 25 de marzo de ese siglo primero. hombre, una curiosidad se nos presenta. ¿Qué nos podrías decir, Camilo, en este sentido? No en sentido crítico, sino en sentido curioso. ¿Por qué este acontecimiento de la Anunciación, que seguramente pues se pone allí porque el 25 de diciembre nace Jesús, pero por qué no fue en el pasado una fiesta de guardar? El centro de la espiritualidad cristiana desde los primeros tiempos fue la Pascua, La Pascua. porque el interés propio del pueblo cristiano era la celebración de esa resurrección de Cristo. Orlando, morir es el común denominador de todos. Sí, claro, Va a ser el tuyo, va a ser el mío, pero pues. no resucitar. Como decía por ahí la otra vez, una conferencia que escuchaba de un tipo muy pintoresco, él por cierto, un español que tenía un restaurante y un día cualquiera dijo, voy a cerrar el restaurante y me voy a ir a dar la vuelta al mundo. La esposa se volteó a mirar y le dice, está loco. No, ¿y sabe cómo va a dar la vuelta al mundo en bicicleta? No, usted está así que se rayó. Yo no me acuerdo el nombre de él, es un español muy pintoresco. Puede haber Y él dicta sido conferencias. ¿Ah?
pudo haber sido. Ah, pero ya falleció. No, el hombre está vivo, el hombre está vivo. Ah, no, es el que decíamos Y, entonces. y él cuenta su historia de cómo decidió de un día para otro, no es que me voy este fin de semana, o sea, la cosa era así, me voy en 10, 15 días, una cosa inmediata. No, este hombre se deschavetó. Y el hombre le dio la vuelta al mundo. Entonces, hoy por hoy, Pero estás hablando de una realidad. sí, el hombre le dio la vuelta al mundo en bicicleta. Claro que obviamente de continente a continente, iba en barco, iba en avión, pero le dio la vuelta al En lo mundo. posible carreteable. Carreteable, el hombre en su bicicleta. Es un tipo ya mayor, hoy por hoy de tener unos 60 años, él debe haber hecho esa vuelta a los 50, 50 y pico. No, es impresionante. Él hoy en día da conferencias al respecto del éxito, que me parece muy interesante, porque él dice, yo estaba decidido a hacer algo que me iba a hacer feliz y yo no me iba a dejar amarrar por nada. Yo dije, vendo todo y me voy. Uno diría, pues medio hippie la idea, pues. Pero tiene algo de aventura interesante. Pero mucho. Como dice Chesterton, el problema no está en que la aventura puede ser muy loca, pero el aventurero tiene que ser muy cuerdo. Buena esa afirmación. Esa fue la que hizo Colón. Claro. Una aventura loca, pero el hombre estaba en todos sus cabales. Totalmente. Y este hombre cuenta su historia y dice, ¿por qué él tomó esa resolución de irse así? Que me voy ya la otra semana, pues literal. Vendió el restaurante, se lo dejó creo que a los meseros fue. Ajá. Cuando volvió de la vuelta, él se lo compró a los meseros de nuevo y se quedó con su negocio de nuevo. Pues es una... Fue muy interesante. El caso es que él decía, nosotros nacemos ya con una fecha de vencimiento, como los yogures. Decía él, somos como los yogures, que usted levanta la tapa y en la tapa dice, vence tal día. Un símil. Uno tiene que vivir en función de eso, porque todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. El problema es que no sabemos cuándo es. Claro, por fortuna. Por fortuna. Pero eso se convierte en un estímulo, ¿cierto? En un estímulo Sí. en un estímulo de vida. Entonces, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en el contexto histórico, se encarna y todo, o sea, fue tan radical el cambio de nuestro Señor en el contexto de la civilización romana y griega, pues que eran los que mandaban la parada en ese primer Claro, siglo, claro. que nuestro Señor dividió en un antes y en un después de Cristo. Así es. Dígame usted qué personaje de la historia, no hay Alejandro Magno, el mismo Abraham, que sale de la Ur de Caldea y que se convierte en un hito dentro de los pueblos que nacen de esos estados, ciudades-estado de los sumerios. El hombre era un símbolo y era conocido por pueblos paganos también. O sea, él marcó un antes y un después. Así es. Pero no hay una era histórica. Él no divide la era histórica. Antes de Abraham, después de Abraham. No existe. Ni un Moisés, que también, hombre, me ha decidido usted que Moisés, un tipo de la talla de Moisés, en el contexto del pueblo egipcio, Claro. en la corte de un Ramsés II, Eso. o sea, no va a marcar la historia. Claro, claro. Marcó la historia en su época, Sí, pero no sí. dividió la era. No la dividió. Y él que nació en medio de las condiciones que nació, porque bueno, nació por allá de una mujer egipcia que en el fondo era su mamá, pero todo el mundo acreditaba que era, ¿no? Que venía el faraón. Que venía el faraón, etcétera y tal. Bueno, el caso es que esa mujer termina dando a luz a un personaje que abre una nueva historia para Israel. Así es. Pero con Nuestra Señora es un hombre que divide la historia de la humanidad. Sí. O sea, la historia universal. La concepción de historia universal la divide, como la divide nuestro Señor, la divide la Santísima Virgen, porque es ella la que le da ese sí, que en el fondo, pongo entre comillas, Nuestra Señora le posibilita, entre comillas, a la Santísima Trinidad llevar adelante sus planes. Claro. Y la misma María. Ella le soluciona el problema a la Santísima Trinidad. Claro. Por emplear Sí, esa figura. por eso, entre comillas. Hay una necesidad relativa. Hombre, ve, sí la hay, porque la santidad es una opción libre, ¿no? Y María Santísima era y es y será la mejor mujer de la creación. Entonces, Lo hablamos en algún momento en un programa, ¿no? La mujer más influyente de la historia. claro, no, y a propósito de esta conversación de hoy, Jesucristo sí, partió la historia de la humanidad, antes y después, pero la universalidad de la mujer no era encontrarse en ninguna mujer más que en María. Y está
María detrás del telón, del hombre que partió la historia de la humanidad. Claro, mira qué bonito. Y San José. Tenemos que meter a San José, entiendan bien, porque tenemos que Santísimo José. Santísimo José va a encarnar. No, eso no es la racionalidad y no es la deductibilidad. No hay cabida para esa criatura. Claro. Dios estando fuera del tiempo, que el tiempo es una criatura, Dios piensa en la encarnación, piensa en la Virgen María, ¿cómo no va a pensar en San José? Claro, claro. O sea, San José está incluido en esa ecuación, disculpen que me refiera así, en esa ecuación de la encarnación está incluido San José, porque es que era necesaria, relativamente, la configuración de una familia. Claro, y era necesaria que esa familia fuese perfecta, porque en un Dios que viene a incorporarse a la humanidad, no cabe hacerlo en una familia imperfecta. Y eso lo comentamos los que quieran teología con el profe Camilo en YouTube. Tengo varios cursos sobre San José. Y muy sabroso. Sí, que está ahí clarísimo. Esa necesidad relativa de Dios con respecto a San José, porque es que había que cumplir las profecías. No había manera de decir que el Mesías, que Jesucristo era el Mesías, y que era descendiente de la casa de David si no tuviera a San José. Teniendo en cuenta algo... Porque el linaje a Jesucristo viene por cuenta de San José. Claro, en esto que habla de profecías, Camilo y amigos y amigas, hay que entender algo un poco equivocado en nuestro modo de ver del concepto profético. Las cosas no ocurren porque estaban profetizadas, no, sino que como ocurren, estaban profetizadas. No sé si me entiendes el enredo. Sí, claro, sí, porque en el fondo como está, a ver, es el esfuerzo, yo lo voy a definir así, la profecía es el esfuerzo de la naturaleza humana para contextualizar el no tiempo de Dios. Complicado de entender. Aterrizo mi concepto. Como Dios está fuera del tiempo, vuelvo y repito. Claro, es una criatura del tiempo. ¿Cómo ubicar a Dios o cómo introducirlo en la historia del hombre? Pues muy fácil, está la profecía. Porque la profecía se cumple porque en el tiempo de Dios, que es la eternidad, o en la eternidad de Dios, está el designio de que eso se va a dar. Es perfecto. ¿Cierto? Entonces, como que uno podría leer desde el presente le da el pretexto a la profecía, como tú le dices, porque es la voluntad de Dios que se evidencia y que justifica la profecía. Es perfecto. Entonces, eso se mueve en la eternidad. Claro, es un asunto complejo, pero me parece que es muy bonito porque es como tratando la historia universal, temporal, de escribir lo que Dios quiere. Pero mira una cosa, es que también hay que mirar que entender la profecía al revés. O sea, esto ocurre porque estaba profetizado, es un destinismo. Sí. Y eso no se puede... O la predestinación en la concepción protestante. Estamos predestinados o al bien o al mal. No. Porque ya está escrito. Eso no es así. Ni riesgos. Eso afecta de manera terrible la libertad. No, sí, eso atropella la libertad humana. Sí, no sí, tiene sentido porque no somos títeres de Dios, ni más faltaba, ni marionetas. Y si Dios me creó a mí con un destino para la condenación, hombre, qué Dios misericordioso es, qué Dios perfecto es. Y esa es la teoría de Lutero. Es explícitamente fue así, claro. Eso es una a ver, qué desesperanza en medio de una lectura teológica en ese sentido. Un Dios engañoso. No. Es el pesimismo, pues, en su máxima Dios que expresión. juega con su creación. No, y pesimismo en su máxima expresión que se une al optimismo en su más pésima expresión. Porque en el fondo, si yo digo, no, y es que a mí, ¿quién me va a decir si Dios me hizo para el cielo? No, entonces, como Dios me creó a mí para la eternidad bienaventurada, haga lo que haga, eso está firmado. Por Dios, no, eso no. A mí primero no tengo quien me dé esa certeza.
ni el Papa me la puede dar. No, tranquilo, usted haga lo que haga, que usted está destinado para el cielo. Por Dios. Incluso una persona no tiene el propósito de tener un hijo para matarlo. Claro. Una persona tiene el propósito de tener un hijo para la vida. Para la vida. Hay doctrinas muy equivocadas. Y eso inclusive, Orlando, nos da a nosotros la oportunidad de ubicarnos en Lucas capítulo 1, versículo 26. Porque nos vamos a encontrar una mujer que es predestinada desde toda la eternidad. Del 26 al 38, son 12 Predestinada, versículos. Sí, para el bien. Para el bien. Bueno, todos somos predestinados para el bien. Claro. Pero está en juego la libertad personal. Orlando, yo te regalé un carro de cumpleaños el mes pasado, ¿cierto o no? Es hipótesis, pues los teleinternautas escuchan, no crean que yo le regalé el carro, No, no se lo he regalado. Pues yo le regalé un carro a Orlando la semana pasada. Y Orlando, el día de hoy, hizo no sé qué barbaridad con ese carro. Eso, menos mal a él no le pasó nada, pero ustedes vieran el accidente que produjo Orlando. Entonces yo soy culpable porque yo le regalé el carro a Orlando. Qué buena comparación. Es el mal uso. El mal uso del vehículo. O sea, el vehículo no fue creado para eso. Claro. Entonces yo voy a ir a reclamar a la marca del carro porque mire que el carro que me dieron produjo este accidente. No, momentico, ese no es. Claro. El carro fue fabricado ¿para qué? Para transportar a Orlando, para hacerle pasar momentos ya la agradables. responsabilidad de Orlando es la que tiene que dar cuenta. Claro. Entonces esta mujer, o sea, es grosera, vulgar la comparación. Pero esta mujer que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, son 12 versículos muy bonitos sobre la anunciación. Esta mujer que aparece ahí fue predestinada por Dios desde toda la eternidad. O sea, ese deleite de Dios desde siempre, teniendo a su madre configurada como la más excelsa criatura, o sea, lo que podía dar de delicadeza se lo dio a esa mujer. Pero Camilo, advirtiendo una cosa, y basados en tu anterior afirmación, tesis, predestinada desde toda la eternidad sin perjuicio de su libertad. Sí, esto es bueno que lo tengamos en cuenta para que no caigamos en malas interpretaciones. Exacto. No, la Virgen María no es ni un títere, no es manipulada, no. En el pleno uso de sus capacidades para el ejercicio de la libertad, que no es otro que hacer el bien, porque la libertad es dada al hombre para hacer el bien. Es correcto. Con usted con la libertad no puede hacer nada más. Si usted hace el mal, no está haciendo buen uso de su libertad. No hay libertad para hacer el mal. No existe. No existe. Eso es libertinaje. Esa es la mala lectura de la libertad o la deformación de la libertad. Muy mala. Ahora, en el uso pleno de sus facultades para el ejercicio de la libertad y hacer el bien, la Santísima Virgen fue predestinada desde toda la eternidad. Sí, señor. Para ser la madre de Dios. Entonces Dios se puso como en el trabajo de un joyero, esos que trabajan filigrana. Cuando uno va a Toledo, Orlando, no sé si has tenido la oportunidad. En Toledo, España. Toledo. Y uno ve todo ese trabajo que hacen los artesanos, que ese trabajo es antiquísimo. Toledo es famosa por eso. Es antiquísimo el trabajo de Toledo. Acero toledano, incluso hay una canción. Sí. Sí. Ese damasquinado, creo que se llama. El damasquinado que hacen, es una especie de trabajo con una filigrana de oro, muy, casi que imperceptible, o sea, casi que se deshacen los dedos de lo delgada, y hacen unos trabajos muy lindos, y unos paisajes espectaculares, hacen de todo con esa laminilla de oro y con ese alambre de oro. Claro. Entonces uno se imagina un joyero de esos haciendo una obra por un acontecimiento especial, eso es en un juicio y unos lentes especiales, y entonces aquí le da más profundidad al diseño y aquí lo combina con tal piedra. Entonces imaginémonos nosotros a Dios desde toda la eternidad haciendo eso para crear a su madre, hasta que llega el momento histórico en el cual esa mujer se hace una realidad en el vientre de Santa Ana. Qué bonita comparación, hombre, porque esa del orfebre, por ejemplo, porque miremos que Dios le concedió tantas gracias a María porque María era receptora de esas gracias. Dios, al ver que esa mujer tenía esa voluntad de entrega a su Creador, entonces le voy a dar más gracias para que esa persona cada día sea más acrisolada. Claro, porque por la proporcionalidad teológica,
La proporcionalidad. Esa proporcionalidad de virtudes en la Santísima Virgen, a partir de su vocación, Madre de Dios, Orlando, ¿cómo Dios va a coger a cualquier mujer, por muy buena que sea, y la va a poner de madre de él? No, La proporcionalidad de la Virgen, por eso a la hora de Dios hacer ese damasquinado, ese trabajo de joyería con la Virgen María, le puso lo mejor, lo más excelente de ternura, por el contexto natural, lo más excelente de feminidad, lo más excelente de todo. Pero se los termino de contar después de esta pausa. continúa Camilo porque ese argumento Está Dios, es caramelo. está Dios en la eternidad y está en su taller. El taller es eterno, lo que Dios tiene en sus manos es lo más excelente de la creación y escoge el mejor material para hacer esa joya. Y esa joya es la Santísima Virgen. Por eso es tan acertado lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, que nunca me cansaré de repetirlo. Dios agotó su imaginación con la Santísima Virgen. Agotó su imaginación. Usted, Hombre, eso es fácil de explicar, Camilo. Eso no va contra Dios, ni nadie le está limitando a Dios su eterna perfección. Nadie. Pero, si entendemos que Dios escoge a su mamá, si la escoge, pues escogió lo mejor que él Lo tiene mejor, de claro. su repertorio. Claro, claro. Y lo más excelente que puede dar la naturaleza humana, porque la Virgen no es Dios, ni es diosa, ni es... No, Buena no, aclaración. ni es diosa, pero todo lo que hay en la naturaleza De humana, lo que es capaz la naturaleza hasta donde humana, puede ahí, llegar. hasta donde puede Inclusive me llegar. acuerdo mucho que el doctor Pino Correa Oliveira, gran pensador católico, cuando él rezaba el rosario, él ponía esa intención, mira qué intención tan bonita, o escucha, Orlando, qué bonita esta intención. Él decía, pidiendo la gracia de la santificación plena, cuando rezaba el rosario. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé la gracia de la santificación plena hasta donde los límites de la naturaleza humana y la gracia lo permitan. Ah, claro. Ya, La naturaleza humana tiene límite, tiene límites. porque es humana, obvio, es humana, es Claro, criatura. claro. Y la gracia tiene un límite también en cuanto a la naturaleza. Claro. Pero ese límite lo alcanzó María. Claro, entonces la única que alcanzó ese límite, o sea que ya de ahí para allá Dios. Claro. Es lo que dice el Beato Pío IX. Beato Pío IX dice, la Virgen María se puede decir todo menos que es Dios. Es correcto. O sea, hasta donde, imagine usted que la Virgen se está, más o menos cuando usted se va a poner un guante de látex, el guante se estira para que sus dedos puedan caber en el guante Claro. y su guante se adapte a su mano. Sí. Porque no es la mano la que se adapta al guante, sino el guante la que se adapta a la mano. Es correcto. Entonces la naturaleza humana se adaptó y se estiró, se expandió hasta donde podía Claro. para que la Virgen María fuera una realidad. Ese es un símil valioso. Pero hay un misterio, Orlando. Explíqueme esto, Orlando. Tenemos 20 minutos para que Orlando nos explique esto, que la teología no ha podido explicar. Si en el primer momento de la concepción de la Virgen en el vientre de Santa Ana, pensando en esa predestinación de Dios sobre su vocación, ya era todo esto, ¿cómo es que la Virgen va a crecer en gracia y santidad después hasta que el ángel se aparece y le dice llena de gracia? Ya le dice llena de gracia, pero después le viene el Espíritu Santo. ¿Dónde cabe el Espíritu Santo? Porque sí, pero es que el proceso en cualquier persona humana, como fue la Virgen, el proceso termina el día del fallecimiento. La dormición de Nuestra Señora. Ella se durmió y fue a la Santísima Virgen María. Hablamos del campo humano. Sí. Cuando Dios se lleva a María de este mundo, aunque la dejó en este mundo, para nosotros. Como un lenitivo. Sí, pero cuando Dios se lleva a María, es porque a María ya no le cabe más santidad. Perfecto. Y creo que es San Alfonso María de Ligorio que dice eso, que la Virgen María murió de amor. Además que de tal manera era grande que ya la tierra, y la misma tierra, era desproporcionada inferiormente. Bueno, mire. Para que la Virgen estuviera acá. O sea, el lugar más adecuado para la Virgen, por su santidad y grandeza, era el cielo. Pero o sea, ya no cabía más. Es que tendría que ser así, Camilo, porque María
es la madre de ese hombre que es Dios. Eso ahí ya uno dice. Entonces, uno, ¿qué sigue de ahí? Por Dios. Uno piensa una cosa, pero eso sí lo digo con mucha reverencia y muchísima caridad. Nosotros, pues no sé si será aventurado decir esto. El diablo trabaja muy maliciosamente y arduamente más en las personas buenas que en las malas. Ah, claro, porque los malos ya los tiene Exacto. en sus manos. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo en gente tan buena, gente tan sumamente buena, que está en credos diferentes a la catolicidad? Porque es gente buena. Hombre, siendo tan buena esta gente, ¿qué hace el diablo? Apartarles a la mamá de Jesús. Ujú, claro. Y por eso no entra en la mente de estas queridísimas personas que seguramente también son muy santas, pero no entra la imagen de María por acción del demonio. Claro. Monseñor Juan Cladías, otro de los grandes hombres de la espiritualidad mariana del siglo XX, él cuando da una serie de charlas espirituales, yo estuve en varias de esas charlas, conferencias de vida espiritual, él hablaba sobre el desánimo, Orlando, y decía que el desánimo era el peor de todos los males. El desánimo. El desánimo. Porque decía lo siguiente, cuando yo peco contra la pureza, listo, el demonio me afecta en uno de mis flancos, como si estuviera atacando un castillo. Claro, claro. Por la pereza, otro, es un bombardeo terrible en medio de la fortaleza de la vida espiritual. Pensemos como si fuera un castillo en nuestra vida Sí, espiritual. sí, claro. Ataca por aquí, por allá. Tiene sus puntos expugnables Ahí está. y habrá otros que son inexpugnables. Pero cuando yo me dejo vencer por el desánimo, le abro las puertas principales al demonio. El desaliento. Eso que yo digo, no, yo ya no tengo. La mala tristeza. Hombre, por Dios. Porque hay una buena tristeza y una mala tristeza, decía él también. La buena tristeza es la que yo siento cuando yo tengo dolor de los pecados, pero acudo a la confesión. La mala tristeza es cuando yo tengo conciencia de los pecados, pero me desespero, me desanimo. Ah, tremendo, tremendo. Camilo, hay una representación, no sé si la conoces, y los amigos y amigas del programa, además que sí. Un taller. Esto viene con tu ejemplo del castillo, Ujú. cuando viene el desaliento, ¿no? Ajá. Puso el diablo un letrero, liquidación. Y entonces la gente acudió. Estoy liquidando la lujuria. Listo. Me llevo la lujuria. Promoción, eso como cuando le engañan a uno en los almacenes que le dicen, vea que bajó de precio, que siempre fue ese precio. O sea, es que, Lo bueno, subió para bajar. lo subió para bajarlo. Y entonces, mira, estoy vendiendo la lujuria. Extraordinario. La compro porque ya no me va a tentar más de lujuria. La desesperanza, listo. La envidia, estaba vendiendo todas las herramientas del demonio, qué tipo tan querido. Claro, tan amable, ¿no? Pero por allá había una herramienta que decía, no se vende. Y entonces le dijeron, a ver, yo he comprado todo esto, pero véndame también esa. ¿Cuál es esa? El desaliento. Ah, no, ese no lo vendo. Ahí está. El desánimo es eso. El desánimo. Desánimo. Perder la vida, la esperanza, Y, y de hecho, yo me imagino los deseos del demonio en ese momento de la anunciación, queriendo desanimar a la Virgen, queriendo desanimar al mismo San José, tentándolos. Hay una corriente teológica que dice que ni siquiera Nuestra Señora fue tentada por el hecho de ser tan excelsa criatura y en su categoría de inmaculada, Dios hasta de eso la quiso proteger, de la misma tentación del demonio. Yo pienso que María en ese campo, Esa es una corriente. sí, yo pienso en ese sentido, Camilo, con beneficio de inventario, en este sentido. María nunca fue tentada en materia, por ejemplo, concupiscente.
no. Pero en la materia humana, te llora el niño a las 3 de la mañana, ya tiene que levantarse. ¿A quién no le da pereza levantarse a las 3 de la mañana? Pereza, ella tuvo que esforzarse y decir, no, me levanto porque es mi deber. Piensa uno que en ese sentido, que no es una tentación de Me parece que tipo como, malicia. parece que como la Virgen, perdón Orlando, no tenía la inclinación al mal, la propia naturaleza de ella no tenía esa inclinación. Ah, bueno, mire, No eso tenía esa aclara inclinación. No tenía esa inclinación. Sin embargo, de alguna pero manera la Virgen. le podría dar sed, por ejemplo. Claro, sí, sí. O Le puede sea darse. que es una Porque ella cuestión. asume, mira que eso también, digamos que en el sentido estrictamente teológico con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que no hay consecuencias del pecado original, pero nuestro Señor sentía dolor. Esa comparación es precisa. Porque Él asume un cuerpo padeciente para que la pasión se haga realidad. Claro. Entonces, Él no era una especie de superhombre. No le duele nada, No. no siente tristeza. Entonces María no era superior a él. Lloró por Lázaro. Claro. Entonces María, ¿por qué no sentiría dolor si de pronto Claro. algo, una piedra le cayó en el pie? Pero algunas imágenes, por ejemplo, que muestran a la Virgen desfallecida con el Señor en los brazos. No, eso es falso. Eso es falso porque su naturaleza no es propicia para un síncope. De ninguna manera. Por eso, personalmente. Por eso cuando yo tengo un problema voy donde la dolorosa. Claro. Porque ella no desfalleció. No desfalleció. Mostrarla desfallecida sería ir contra la naturaleza de Nuestra Señora como refugio de los pecadores, como fortaleza, como Turis Eburnea, Domus Aurea, bueno, etcétera, etcétera. Sería contradecir la naturaleza de la Virgen María. Claro. Por el caso es que las películas, ahí pésimas películas de la pasión que se han hecho. María desesperada. Aquí de la cruz. No, hombre. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, pero nunca Nuestra Señora con una manifestación ni explícita ni implícita de desespero, angustia desenfrenada, o sea, todo en el justo equilibrio. Dolor, claro, hasta donde la naturaleza humana podía sentir dolor, la Virgen lo sintió porque la sensibilidad de ella tenía un grado heroico. Pues claro. Nadie más sintió la pasión como la Virgen. Además, como dentro de sí estaba la Sagrada Comunión incorruptible, los dolores de la pasión Nuestra Señora los sentía también internamente. Ella iba sufriendo a la par de su Hijo Jesucristo. Por eso es corredentora en ese sentido, hombre. Entonces, Orlando, dime tú si en este capítulo 1, versículo 26 de Lucas, entrando al tema después de la introducción de 42 minutos... Siempre llora. Dime tú, Orlando, y vamos a continuar en nuestro próximo programa para que sepan. Dime tú si en este momento, cuando el ángel Gabriel, ella sabiendo que el ángel Gabriel es un ángel y que viene con un mensaje especial, eso de que uno intuye cuando le dan una buena noticia. O sea, ¿qué noticia la que le iban a dar a la Virgen? ¿Y quién era el que le iba a dar la noticia? Nuestra Señora ya intuye. Oiga, si las mujeres se caracterizan por tener ese sexto sentido, dígame usted el desarrollo de ese sexto sentido, que algunos dicen que son vestigios o destellos de lo que la naturaleza humana tenía en el paraíso. Hasta allá llegan las consideraciones. Cuando era preternatural. Esos dones preternaturales. Imagine usted lo que la Virgen, el sexto sentido de la Virgen. Pues, ya había San Gabriel y la Virgen ya, no, un momentico. Pero ¿qué vamos a creer, hombre? ¿Esto para dónde va? ¿Esto para dónde es que va? Pero ¿qué vamos a pensar que es distinto en una persona sin pecado original? Una intuición, una inteligencia. Además, ella ve el ángel y ya ella deduce claramente con las posibilidades que tiene dentro de su sabiduría, ella como trono de la sabiduría, o sea, trono del Hijo hecho hombre, ella como trono de la sabiduría ve al ángel, empieza a escuchar el ángel y ya en ella eso empieza a relacionarse por analogía, por correlación con todo lo que tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Y las palabras del ángel se van coordinando con lo que decía Ezequiel, con lo que decía Isaías. De acuerdo. Entonces Nuestra Señora en estos días ve una imagen de la Anunciación y el ángel estaba de rodillas delante de la Virgen. Y yo decía, esta es la imagen verdadera. Es que el ángel como el ángel ya había sido enviado por Dios y ya tenía el mensaje, él ya sabía delante de quién estaba.
de su reina. Claro, entonces aquí un momentico. Jueces ista, como dicen. Primero supo el ángel que María era reina de los ángeles que ella. Eso es muy interesante. Eso no demerita de ninguna manera la dignidad de Nuestra Señora. No, Pero ya cuando la asesora ve eso y ve la postura del ángel y el brillo en los ojos del ángel, porque obviamente que el ángel no aparece ahí como una nube luminosa, sino que toma una naturaleza, una captable por ella. captable por los sentidos, porque es una visión mística, sí, pero con toda la naturalidad del caso. Claro, claro. Nuestra Señora empieza a intuir ya por dónde va el asunto. En ese momento en que la noticia el ángel la va transmitiendo y en ese momento en que en el corazón de la Virgen a esa noticia Nuestra Señora le va diciendo, qué maravilla, esto es lo que necesita el género humano, por esto yo estaba pidiendo. Es que la Virgen había acabado de pedir por esa encarnación del Verbo, por esa intervención del Mesías en la vida, en la historia universal, y es por el pedido de la Santísima Virgen que ese acontecimiento se da. Sí, hombre. Se unen dos cosas, la voluntad de Dios de la encarnación con el pedido de la Virgen de la encarnación. O sea que ella está ya dispuesta espiritual, moralmente, ya concibió al niño Dios y el ángel se le presenta. María esperaba el Mesías, pero no en ella. No en ella, porque por eso estaba haciendo ese acto de consagración también a la madre del Mesías. Claro. Entonces el ángel va manifestando esa grandeza de la anunciación y dentro de la Virgen se estaba configurando el sí, el hágase en mí. Entonces, la naturaleza de la Santísima Virgen se va haciendo más excelente a medida que va avanzando el mensaje del ángel y ella va diciendo sí, el ángel habla, ella sí, hasta que llega el momento en que dice, fiat, he aquí la esclava del Señor, ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Y ahí el ángel dice, Claro. yo creo que el ángel ahí terminó, después de que terminó de hablar, y la Virgen le explicó bien qué era lo que estaba pasando. Claro. Porque es que el ángel terminó de comprender después de que la Virgen le explicó. Sí. ¿Cierto? Pero es que la Virgen es superior en conocimiento. En conocimiento. Y por esa dignidad. Por esa dignidad de Madre de Dios. Entonces, lo que comenzó con un saludo de rodillas, terminó con una prosternación del ángel delante de la Santísima Virgen y de los coros angélicos. ¿Usted se imagina? No hay coro ni concierto de Händel, de Vivaldi, de Beethoven, que sea tan armonioso como el concierto que ese día dieron los ángeles dándole gloria a Dios por el fiat, por el sí de la Santísima Virgen María. Y eso fue un 25 de marzo del primer siglo de nuestra era, donde se divide la historia entre un antes y un después de Cristo. Así es, hombre. Que el Espíritu Santo nos ayude mucho ¿a qué? No a comprender en su magnitud, pero por lo menos a aceptar el misterio, hombre. Porque esto rebasa. Sí. Esto rebasa. Mira, uno se imagina por qué una persona sin pecado original es capaz de ese momento. Y era María. Una persona con el pecado original no es capaz de ese momento. Y entonces uno se imagina una persona humana, cualquiera de nosotros, que haya nacido en un ambiente, en una casa en donde no penetrara el sol, una tenue claridad. Una cueva, casi una caverna. Cueva. Y ahí nació esa mente de esa persona, no está capacitada para saber qué es la luz, saber que detrás de esta pared hay una claridad. No, porque no conoce. No conoce, su mente no. Sus sentidos no han percibido. No han percibido. En esa cueva, humanamente estuvo María. Pero María sí, por ausencia de pecado original, sabía que detrás de esas paredes, esas cortinas, había una luz inmensa, que ella la captaba porque no tenía el velo del pecado original. Tal cual. Por eso cuando el ángel le va hablando, ella entiende más que el ángel. Oiga, perfecto. Por eso es que le explica a San Gabriel, es que San Gabriel no quería volver a los cielos. Entiéndanme eso. Porque teológicamente nunca abandonó el cielo. Claro. Así como cuando la Virgen se aparece, nunca abandona el cielo. Nunca abandona el cielo. Pero el caso es que él no quería irse al lado de la Virgen, porque es que ahora es que yo estoy entendiendo. Y se le abren los ojos a San Gabriel, escúchenme bien esto, a San Gabriel se le abren los ojos totalmente con respecto a la revelación que Dios le hizo a los ángeles
por la encarnación, Vea donde que- se da la división en los cielos de los Perfecto. ángeles buenos y los ángeles malos, demonios, es porque Dios se revela. Claro, Y yo van a ser de una doncella. sí, Y San Gabriel está conociendo a esa doncella. claro. Y el primer ser viviente, porque los ángeles también son seres vivientes, el primer ser viviente fuera de María, el primero en adorar en la carne Eso, a Dios fue San Gabriel. San Gabriel. Después le viene San José. Cronológicamente hablando, uno puede decir no, porque también espiritualmente San José algo sintió que estaba pasando con la Virgen ese día. ¿Qué no ocurriría? No vivía con ella, Pero porque se habían dado las nupcias, Claro. el desposorio, pero no las nupcias, pero algo intuía, porque ya había un vínculo conyugal. es que en el mundo de San José hay que penetrar lo impenetrable. Por eso los invito a Teología con el profe Camilo para que vean los cursos de San José. Ahora bien, dice el padre Gregorio Alastrey, aunque la anunciación a María no fuera absolutamente necesaria para el cumplimiento del misterio de la encarnación, ya que el Verbo pudo haber tomado carne de ella sin ella saberlo, sin embargo, fue más conveniente que se le anunciara. Pero por Dios, Por eso es que María, Orlando, es la hija predilecta del Padre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.